Florinda Mesa arruinó por completo al Chavo del Ocho y a Chespirito y ahora es exhibida y humillada por Gandaya. Vaya, el chismecito de hoy es de negocios y al mismo tiempo es retro y también tiene su dosis Red Pill, así que a ver qué te parece. Seguramente ya has visto algún video sobre el caso de Florinda Mesa porque para estas alturas la señora ya está funadísima y súper exhibida en todas las redes sociales desde que se lanzó la nueva bioserie de Chespirito. Los que ya la vieron y además han seguido este chisme en las redes juran y perjuran que Florinda se pasó de lista y que es una gandalla que no solo manipuló a Chespirito y provocó la ruptura de su matrimonio cuando él ya tenía una vida súper bien asentada con su mujer y con 6 hijos, pero además esta mujer se fue metiendo muy lentamente en su negocio y en todo lo relacionado con la producción de la serie del Chavo del Ocho hasta convertirse ella misma en la que tomara las decisiones creativas y ejecutivas más importantes de ese show. Los demás actores de la vecindad fueron viendo cómo una chavita que era la más joven del elenco y que acababa de llegar se le fue metiendo poco a poco hasta lo más profundo de la mente a Chespirito hasta llegar al punto de que parecía que estaba hipnotizado. Florinda volvió literalmente loco a Roberto y al mismo tiempo se fue atribuyendo un poder que nadie más en el set tenía y por lo que se volvió súper detestada por los demás. Y aunque en aquella época no existían esos términos y conceptos, hoy todos vemos que Roberto se comportó como un simp y al final le dio todo lo que tenía a Florinda, incluyendo su negocio, o sea, el programa, que se lo puso en charola de plata. Hay muchas maneras de perder o acabar con un negocio, pero tal vez la peor de todas es cuando creas un imperio y todo se viene abajo porque no sabes cómo ponerle límites a tu pareja que es súper tóxica. Por culpa de Florinda Mesa tengo que darle la razón al Temach. Florinda Mesa cree que como engañó a Chespirito durante toda su vida, cree que nos va a engañar a todos los mexicanos. Que va a sacar un documental en donde ella demuestra que ella no fue la mala. ¿Cómo? No. Y ojo, no fue la única. Porque el problema no es ella. El problema no es la trepadora. El problema es el hombre débil. Que no puede controlar su pulsión. Que no puede, que se deja llevar. Que se deja manipular. Dice el vato, sus hijos están bien de dinero. ¿Y el papá? ¿Y el papá que les quitaron, quién se lo da? El papá en la crianza es vital. Y el papá dejó de estar presente para irse a perseguir a un c***. Eso no es un hombre, mi compa. Un hombre que por perseguir a un c*** pierde el acceso a ver a sus hijos no es un hombre. Y ustedes saben que yo peleo el derecho que tienen los hombres a ver a sus hijos. Pero si destruiste a tu familia porque no puedes controlarte la cabeza de abajo, eso no es un hombre. Yo no sé por qué está pasando, pero otra vez volvemos a ese fenómeno de por culpa de Florinda Mesa le tengo que dar la razón al Temach. Y es que ya vimos en el reciente caso de la funa de Farid Dieck y aprendimos de ahí que cuando un hombre no sabe poner límites sanos, termina por darle todo a su mujer, pero esto se convierte en algo demasiado enfermizo. Pues la historia de Chespirito es parecida, pero estuvo mucho peor porque, a ver, para empezar, Roberto le llevaba 20 años de diferencia y tenía su vida completamente armada con una familia y dejó todo por irse con Florinda. En diferentes entrevistas, actores como Rubén Aguirre o Edgar Vivar declararon que las actitudes y la forma de ser en general de Florinda crearon un ambiente de tensión demasiado grande en el set del Chavo del Ocho y aunque no se notaba nada de esto a cuadro, por detrás de bambalinas todos los actores estaban que echaban lumbre contra doña Florinda. Cargo otra concha con nata, por favor, de las grandes. Otra. Llevas 4. ¿Tienes algún problema con eso? Edgar, perdóname, lo estoy haciendo por tu bien. Yo solamente quiero evitarles cualquier problema en la grabación. Tenemos que cuidarnos. Y aunque les caiga gorda, alguien se los tiene que decir. Todos los excesos son malos, Edgar. Y pueden dañar el cuerpo y el cerebro. Mira, Ramón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con este muñeco no va a arrancar. Hombre, felicidades, mano. Te sacaste la lotería, ¿eh? Yo ya pasé por ahí. Pues fíjate que yo conozco gente que ha llegado así hasta los 90 años. ¿Fumando? No. Sin meterse en la vida de los demás. También en la nueva serie Sin Querer Queriendo se puede ver que ella habría sido la principal culpable de que el programa El Chavo del Ocho se viniera hacia abajo y se acabara, pues justamente de una forma u otra logró que todos los actores se enemistaran y buscaran salir del show. Lo más fuerte es que la serie está desarrollada por los propios hijos de Chespirito que están basándose según sus propias declaraciones en la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños que se llama igual que esta serie Sin Querer Queriendo. Con esto ellos tendrían su venganza y podrían mostrar finalmente
al mundo su verdad. Y es que no solo sufrieron los miembros del elenco del show con el carácter y la manipulación de Florinda Mesa, sino que los hijos de Chespirito vieron cómo esta mujer les arrancó a su papá de su familia. Esta serie ya está disponible en la plataforma Max y está removiendo súper duro el pasado y provocó que casi todos los canales de YouTube en este momento le estemos dedicando por lo menos un video a Doña Florinda, porque todos entienden que lo que hizo es algo muy parecido a casos como el de Ángel Aguilar o Carla Panini. Éramos un ejemplo de pareja, un ejemplo de matrimonio. Y yo veo una gran responsabilidad de cuidar lo que digo, cuidar cómo soy, cómo me visto, cómo actúo, porque a mí me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita. Florinda está convertida en la villana de la serie, pero al mismo tiempo de la vida real. Y los hijos de Chespirito fueron muy inteligentes para poder contar la versión de su historia que nunca antes habían podido decir tan abierta y públicamente. Pero como ahora ellos son los dueños de los derechos de los personajes de Chespirito, pudieron sin problemas explayarse y decir todo lo que quisieron desde su perspectiva. Los únicos cambios que brincan un poquito al ojo y son bastante notorios cuando ves esta serie son los nombres de Carlos Villagrán y Florinda Mesa, que por razones legales no los pudieron usar, pero simplemente los cambiaron por otros que suenan bastante parecidos, bueno, menos el de Florinda, que se llama Margarita en la serie. Pero además toda la gente entiende quiénes son los involucrados, pues solo basta con ver los personajes que interpretaban en el show y pues todo el mundo sabe y conoce quiénes eran Kiko y Doña Florinda, ¿no? Pues algo debió tener Florinda Mesa en sus comienzos, porque la mujer empezó desde muy abajo y de pronto ya estaba subiendo poco a poco la escalera de la fama, pero con pasos muy firmes y definitivos en un círculo muy cerrado donde las esferas de poder eran demasiado duras. Sobre todo las de las televisoras mexicanas, como Televisa, que controlaban la opinión pública en aquellos años y decidían quién era famoso y quién no. Pero ella siempre encontró un camino para seguir creciendo y abrirse paso en su carrera. Florinda estaba muy cotizada y era asediada por todos los hombres de su entorno cuando hizo el casting para El Chavo del Ocho. Un poco antes de ingresar al show, ella ya había sido modelo y había tenido algunas breves apariciones en algunos otros programas, pero su momento cumbre fue durante el casting de este show, pues ella se presentó como la chavita que era muy joven, de apenas unos 21 años, delgada, bien parecida, en un entorno donde casi todos los demás eran actores varones. Entonces la mayoría quisieron, o debo de decir, tuvieron algo que ver con ella, al menos sentimentalmente hablando. Florinda se convirtió en el objetivo de deseo de todos estos hombres y ella lo sabía y lo usó a su favor. Con toda la información que ha surgido desde que se lanzó esta serie, se sabe que Florinda tuvo un romance primero con Carlos Villagrán antes siquiera de que comenzara la serie. Y para colmo, ella se habría metido en medio de la relación que tenía Villagrán, que supuestamente estaba comprometido, y la terminaría para empezar una nueva con ella. Carlos Villagrán en diferentes entrevistas ha dicho que realmente ella era quien moría por él, al punto de que en cuanto terminaron su relación, ella tuvo un colapso nervioso tremendo, súper fuerte, y tuvo que ser atendida por el equipo médico de Televisa, pero la neta, pues ya ni a quién creerle después de tanto chisme. En las memorias escritas de Chespirito, el comediante reveló que él le habría dado el consejo a Carlos Villagrán de dejar a Florinda para concentrarse más en su carrera y que pudiera crecer más, aunque en el fondo Chespirito lo que buscaba era tener el camino libre con esta nueva actriz que acababa de llegar a la vecindad. Después de terminar su romance con Carlos Villagrán, Florinda tuvo una relación ni más ni menos que con el productor de la serie, Enrique Segoviano. Y no fue cualquier cosa, porque también se sabe que incluso llegaron a estar comprometidos y hasta se iban a casar. Y justamente en esa etapa, cuando ya estaba comprometida con él, fue cuando comenzó a tener sus que veres con Chespirito. Ay, esta doña Florinda nos salió tremenda. Bueno, hasta por ahí también hay un chisme que dice que el mismo Ramón Valdés, don Ramón, también en un principio quiso algo con ella. Ay, él era el más simpático en hacerlo y él no cejaba. Él nunca paró. Me decía, güerita, la tarde está la infancia. La tarde está brumosa, traigo vodka en el coche, ¿te llevo a tu casa? Pero no traes coche, güerita, yo te llevo, güey. No, Ramoncito, o sea, Ramoncito, no, Ramoncito. Así que doña Florinda sabía cómo mover muy bien sus cartas en esos años y para nada perdía el tiempo. El show del Chavo comenzó en 1971 y en sus comienzos apenas se llamaba la atención de los espectadores, pero de a poco se ganó la audiencia mexicana y se volvió el programa favorito de todo México en tan solo unos cuantos años. El poder de Florinda sobre Chespirito creció rapidísimo al grado de que tan solo 2 años después de que
que iniciara el show, ella ya participaba en decisiones creativas, primero diciendo que iba a aportar una que otra idea, pero después varias situaciones de ciertos episodios habían sido definidas por los comentarios que le había hecho directamente ella a Roberto. Los demás actores estaban furiosos constantemente porque, según lo que se narra en las memorias de Chespirito, todos se apegaban a sus órdenes, pero Florinda se brincaba siempre a las trancas y hasta lo regañaba y lo ridiculizaba enfrente de los demás si no se hacía lo que ella decía, cosa que nadie más se atrevía a hacer. Roberto Gómez Bolaños dejaba que todo eso pasara porque estaba cegado completamente por el enamoramiento y nunca supo poner un freno. Le dije, yo no quiero ser una más de tus mujeres, quiero ser la mujer, la única mujer. Y él me contestó, cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más. Bueno, incluso con su esposa, ¿no? Ya te conoció a ti, se enamoró de ti. Sí. Y además él se quejaba de que su esposa, porque yo en las giras los regañaba, le digo, tienes 6 hijos, una esposa maravillosa. Pero tú ya enamorada de él. Sí, pero, Sí, claro. pero sin involucrarme. O sea, si tú te involucras con tu jefe, el día que hay un problema, no nada más pierdes al hombre, pierdes el trabajo. Sí, qué peligro. La fama y el éxito del show crecieron como la espuma y para cuando estaban en su punto más alto, por dentro el elenco ya no podía con el terrible ambiente y la tensión que provocaba esta mujer dentro del set. Fue en 1977, justo cuando la fama estaba en ese punto, que durante una gira por Sudamérica, en un bar de Chile, Florinda y Roberto se besaron por primera vez. Roberto en ese momento estaba casado con 6 hijos y ella comprometida con el productor del programa. Y este fue un punto que marcó definitivamente el rumbo del negocio de Chespirito. Cuando empezaron a tener una relación a escondidas, el set se partió completamente en dos. Todo el mundo se dio cuenta de lo que pasaba, pero nadie decía nada, era un secreto a voces. Y estaba el bando de los que respetaban a Florinda y aceptaban sus propuestas creativas y se lo tragaban todo y no decían nada más. Y por el otro lado estaba el bando de los que la odiaban profundamente. Por el lado de los que se portaban bien y no decían nada, estaban Rubén Aguirre y Edgar Vivar, que siempre fueron muy amigos de Chespirito y lo respetaron en todas sus decisiones, aun cuando no estaban de acuerdo con lo que pasaba entre él y Florinda. Pero el otro bando, formado por Kiko y la Chilindrina, no podían más y estaban a punto de reventar. Por ahí había algunos que eran más neutrales, como la actriz Angelines Fernández y el mismo Ramón Valdés, que se dice que, por ejemplo, él en particular era de un alma muy bohemia, hippie y que prefería que se hiciera lo que quisiera la mayoría para evitar conflictos. Él era un alma bastante libre y simplemente quería pasársela bien. Lo que más le importaba era disfrutar de la vida. Irónicamente, su personalidad real era muy contraria al personaje que hacía de Don Ramón que aparecía en la pantalla. En ese momento el show era un hitazo a finales de los años 70, pero el negocio se le acababa a Chespirito porque varios de sus actores principales se rebelaron contra él de maneras que jamás hubiera esperado. Cansado de las actitudes de Florinda, Carlos Villagrán quiso probar suerte haciendo otros papeles o dando shows aprovechando el reconocimiento que ya había ganado con su personaje de Kiko en el programa del Chavo, y además quiso aprovechar que él era de los más queridos del show. Villagrán habló con Chespirito directamente y lo hizo de una manera bastante tranquila y le dijo que quería probar suerte haciendo pequeños espectáculos, y en un inicio Roberto hasta le dijo que estaba bien, no lo vio mal, pero después Villagrán quiso sacarle todo el jugo posible al personaje de Kiko y fue ahí donde comenzó el derrumbe verdadero del show. Él me dijo que quiero ir, dije, igualito que le había dicho a Rubén Aguirre, vete y cuando quieras regresar están abiertas las puertas. Me dice, pero quiero hacer el Kiko, ¿puedo? Sí, le digo, tú puedes hacer muchas cosas, que eres muy gracioso. Hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, sí, no, el creador soy yo. Para 1978, Kiko salió definitivamente del programa. Esto pasó luego de que peleara su personaje y que obviamente no se lo iban a ceder, y ahí ya intervinieron los ejecutivos de Televisa que le pusieron un freno brutal y no solo no volvió, sino que lo vetaron de por vida. Yo salgo del programa, el programa se cayó hasta el suelo, se sale Don Ramón, se sale el director del programa Enrique Segoviano y se sale el locutor, 4 personas. El programa se fue tan abajo que lo tuvieron que quitar. El programa en diferentes países lo usaban de gancho para vender más programas. Te doy el Chavo, pero me tienes que comprar tal telenovela, me tienes que comprar este otro. Entonces ya no tenía el gancho y me vetan por eso. Me voy y me solicitan en la televisión del Estado, la televisión del gobierno, para trabajar. Un entusiasmo tremendo, entrego libretos para empezar un nuevo programa y hay un llamado de no sé quién diciendo que no podía trabajar. Y no pude trabajar.
Entonces fue pues muy difícil para mí, me tuve que salir de mi país, es una de las cosas que más me dolió, ser mexicano y no poder trabajar en México, ¿no? Villagrán de plano se tuvo que ir de México y probó suerte en Sudamérica explotando al personaje de Kiko, pero con otros nombres y otros colores para que no se notara que era claramente el mismo que había estado en la vecindad del Chavo del Ocho. La gente de Sudamérica estaba feliz por tener un pedacito del Chavo por allá, pero esto nunca fue lo mismo. El verdadero éxito era ver a toda la familia de los actores completa, a toda esa vecindad conviviendo unos con otros y siguiendo ese ritmo que había establecido Chespirito desde el inicio, y no a cada uno por su lado. Por otro lado, algo similar pasaría tiempo después con la Chilindrina años más tarde, en los años 90, cuando Florinda ya se había apoderado de todo y fue ella la que se metió en diferentes batallas legales contra María Antonieta de las Nieves y le dijo que no podía usar el personaje ya que los dueños de esos derechos eran Chespirito y ella. Cuando Kiko se fue del show, Ramón Valdés también analizó mucho si es que continuaba o no, y es que Ramón quería muchísimo a Chespirito, pero ya estaba muy cansado del ambiente con Florinda dentro del set de la vecindad. Y cuando vio que su amigo Carlos Villagrán ya se había ido, pues decidió salir también a probar suerte y alcanzarlo a ver si podían hacer algo juntos en Sudamérica. Y hasta formó parte de algunos de los episodios de un show llamado Federico, bastante chafa y era una vil copia del Chavo, donde el protagonista era un tal Federico que le decían Kiko, pero con la letra K en vez de Q. Y es que Don Ramón era realmente el eje central de la vecindad del Chavo. De hecho, sin él muchas cosas perderían sentido dentro del sitcom de Chespirito. Así que cuando anunció que se salía del programa, ese fue el verdadero golpe más duro para el programa. Si quitamos a Don Ramón como pieza de ajedrez, y ya no está Kiko, Doña Florinda se queda sin hijo y a quién pegar. La bruja del 71, su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón. El señor Barriga, el único que no pagaba la renta, era Don Ramón, el protector del Chavo. La Chilindrina queda huérfana. Claro. No, quitas a Don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Pero Don Ramón era el eje del programa. Claro. Era el eje. Todo giraba alrededor de él. Todo. Quitas esa pieza y se acaba el programa automáticamente. Claro. La hija de Ramón Valdés reveló que el principal motivo de la salida de su papá fue que Florinda ya se había apropiado de la vecindad. El ambiente era imposible, los egos estaban inaguantables y su papá priorizó su paz mental antes que el dinero o la fama. Porque Chespirito le pidió 1000 veces que regresara, pero Ramón simplemente no se sentía a gusto. Y decía que ni siquiera se trataba de dinero, así que él simplemente quería seguir haciendo algo que disfrutara y pasarla bien. Cuando el show se estaba viniendo totalmente abajo, Enrique Segoviano también brincó del barco y Florinda aprovechó para hacer cambios en la producción. Metió por completo su cuchara hasta lo más profundo, y aunque en los créditos del programa se decía que el director y productor ahora era Roberto Gómez Bolaños, en realidad ella era la que tomaba las decisiones más fuertes, al menos según lo que se menciona. Iniciando los años 80, Chespirito se enteró que Ramón Valdés había dejado a Villagrán y ya no estaba actuando, se había tomado un receso. Entonces lo buscó y logró convencerlo de regresar al programa. Para ese momento el show estaba en una pausa y no aparecía dentro de Televisa, así que el hecho de volver a tener a Don Ramón en el show era justo lo que necesitaban para que el Chavo estuviera de regreso. De hecho, cuando se logró esto, no todos los actores se habían enterado que Ramón estaría de vuelta, y hasta hay una icónica escena dentro del show en la que en pleno programa Roberto no le quiso decir nada a María Antonieta de las Nieves para sorprenderla, y se puede ver cómo la Chilindrina ve a Don Ramón de regreso y corre a abrazarlo, y su reacción es totalmente espontánea y genuina. Tristemente, el regreso de Ramón Valdés al show duraría solo un par de años más, porque comenzó a sufrir por temas de salud digestiva que finalmente descubriría que era un cáncer de estómago bastante agresivo que tristemente lo llevaría a la muerte en 1988. Interesantemente, tanto Rubén Aguirre como Edgar Vivar, como Ramón Valdés y Angelines Fernández nunca tuvieron problemas con Roberto Gómez Bolaños. Lo querían muchísimo y a pesar de todo lo que había pasado, siguieron a su lado mientras pudieron. Cuando regresó Don Ramón en los 80s, el programa del Chavo volvió a cobrar vida y recuperó su alma, pero nunca pudo volver a hacer lo que había alcanzado antes. Durante esta etapa, Florinda ya tenía controlado todo el aspecto creativo. Ella decidía quiénes serían los nuevos personajes del show y hasta qué actores nuevos interpretarían esos papeles. Pues ella tenía además una academia de actuación y se había inventado un negocio bastante redondo porque ella formaba al talento al que luego le iba a ofrecer trabajo. Dentro de estas nuevas decisiones se crearon nuevos segmentos en el show donde había personajes interpretados por Florinda que tenían más importancia y peso dentro de los otros sketches que eran paralelos a la historia del Chavo del Ocho, como es el caso de La Chimoltrufia. Los demás actores fueron teniendo cada vez menos apariciones
apariciones hasta que poco a poco los borraron de plano de la vecindad. El mejor ejemplo de esto fue lo que le pasó a Angelines Fernández, que tenía apariciones ya muy esporádicas en el show en los años 80. El show perdió todavía más fuerza. Florinda sobreprotegía demasiado lo que pasaba con los personajes y las presentaciones en vivo, y así se adueñó por completo del negocio de Chespirito y lo movía totalmente a su antojo. Para los 90s, el show de Chespirito en Televisa ya continuaba más por nostalgia que porque realmente funcionara. Y estos años se caracterizaron más por la cacería de brujas de Televisa y Florinda Mesa contra los actores que querían explotar los derechos de los personajes, como lo que ocurrió con la Chilindrina, que después de una batalla legal enorme consiguió quedarse con los derechos de su personaje en todo el mundo menos en México. Y de ahí en adelante ya no hubo más. El show simplemente terminó después de 25 largos años de estar al aire y Chespirito se retiró, y verlo en la pantalla era ya bastante triste porque todas las entrevistas que daba solo reflejaban el poder que tenía Florinda sobre él, que siempre tenía que aparecer forzosamente a su lado y ni siquiera lo dejaba hablar. Ella se metía en todo y decía que todo era por su bien porque como ya estaba mayor y estaba un poco sordo de un oído, ella había acordado junto con el comediante que siempre estaría a su lado para responder lo que mejor le conviniera para cuidar sus intereses. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo. ¿Quién me lo puso? Se llamaba Chespirito, y creíamos que entonces era un personaje, pero no. No, ese programa se llamaba Chespirito. Tan vanidoso, voy con él, luego con usted, doña Florinda. ¿Qué tan vanidoso es usted? No. En el sentido de arreglo personal, de cómo luce, nada. Yo le compro la ropa porque él antes, en México se dice un dicho grosero, pero no lo voy a decir completo. Dicen, cuando alguien se viste muy mal, dicen, fulanito trae una combinación de caja fuerte. O sea, de la... Sí, entendimos. Así se vestía horrible porque se ponía lo primero que encontraba. Pero lo interesante de esto fue que ese personaje se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes. De hecho, yo pensaba ser actores. De hecho, a todos los comediantes que había. Y nadie lo quiso. Los rechazaron. ¿Y qué decían? Me decían, no, eso a mí no me gusta. No, parece interesante. No le encontraron la vis cómica a los tontos. Nadie quiso. A los tontos. El tiempo siguió pasando y Chespirito cada vez estaba más cansado y deteriorado por la edad. Florinda, al ser mucho más joven que él, terminó por controlar finalmente todos los aspectos de su vida. No dejaba que nadie se le acercara, en especial ninguno de los miembros del elenco, ni siquiera para saludarlo. Peleó legalmente derechos para exprimir hasta el mínimo centavo de lo que produjo su marido y controló todo lo que rodeaba a Roberto en su etapa final. Conferencias, libros, películas, documentales, homenajes, absolutamente todo tenía que pasar por las manos de ella antes de ser autorizado. Florinda controlaba todo lo que rodeaba a Roberto, pero para su desgracia, los derechos de explotación del nombre de Chespirito y sus personajes quedaron en las manos de los hijos de Roberto. Esa fue su herencia. Cuando finalmente murió Chespirito en 2014, todos los miembros del elenco sintieron un gran alivio porque pudieron quejarse abiertamente de ella y le exhibieron en los medios en diferentes entrevistas. Rubén Aguirre y Edgar Vivar dijeron que habían querido hablar muchas veces con Roberto en sus últimos años, pero Florinda lo impidió. Y Carlos Villagrán, que supuestamente se había convertido en un gran enemigo de Chespirito, dejó ver en varias entrevistas que muchos de los pleitos y malos entendidos con Chespirito fueron culpa realmente de Florinda. Ya había quedado claro para este momento cómo era la personalidad verdadera de esta mujer, que siempre fue la misma, solo que ahora ya había sido exhibida públicamente. No tuve padres. Y yo, Roberto, lo dije en varias entrevistas, una viuda se queda sin marido. Yo con él en un instante lo perdí todo. A mi esposo, a mi amante, a mi amigo, a mi padre, a mi hijo, a mi mentor, todo. Él era como mi hijo. Y lo trataba yo como a mi hijo. Y a veces era mi padre. Él terminó con demencia, ¿verdad? Al final no entendía mucho. No. ¿Usted contestaba por él, pues? En la última escena de él, ¿usted contestaba por él? No, yo nunca contesté por él. Era un acuerdo entre nosotros. Ahora, con el surgimiento de la serie, sin querer queriendo, Florinda estaba muy molesta al punto que quería demandar a los hijos de Chespirito, cosa que realmente no le convenía después de analizarlo con su abogado, y al final se echó para atrás. Pero según ella, dice que va a lanzar su propia serie documental donde va a revelar la supuesta verdad detrás de todas estas mentiras que se están diciendo en su contra en este momento. Florinda ha reportado tener serios problemas de salud mental como ansiedad y depresión a raíz de lo que ha visto en la serie donde se habla de ella. A la señora desde siempre le ha preocupado mucho lo que se dice de su reputación y siempre está checando ahora las redes sociales. Y ahora finalmente le cayó una funa muy grave muchos años después de todo lo que ya vivió con Chespirito. Y a estas alturas solo podemos decir que el karma sí le llegó. Tal vez tardó un poco, pero la generación millennial ahora es la que se encarga de rostizarla en las redes sociales. Así que la moraleja de esta historia es que los Sims siempre han existido, pero ahora más
más que nunca la gente ya está consciente de que este tipo de cosas pasan, de que existen las personas tóxicas y que sobre todo esto puede pasar dentro de tu misma relación de pareja y ya nadie se deja tan fácilmente. Pero desde siempre han existido personas chacales que manipulan a otras más nobles para quedarse con su negocio. Si llegaste hasta este punto del video y te gustó, déjame tu emoji de chacalito en los comentarios para saber que tú también detestas esas mujeres chacales que solo se fijan en los hombres que ya están encumbrados y los manipulan para exprimirles todo lo que pueden. Te dejo por aquí otro muy buen video que también estoy seguro que te va a encantar y como siempre, nos vemos pronto.